este programa que con tanto amor hacemos para cada una de ustedes, sus familias y todos aquellos que acompañamos la crianza. Hoy tenemos un programa con una invitada muy especial porque tenemos un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para todas las mujeres y bueno, y para todos los que nos ven, porque todos debemos estar enterados de lo que pasa con la sexualidad femenina, entendida desde muchos ámbitos, no solamente lo que concebimos como el coito o la relación sexual, sino como todo lo que nos compone como mujeres y demás. Por eso hoy tenemos a Yurani, ella es médica, sexóloga, mejor dicho, toda una eminencia en este tema para que nos acompañe a aclarar dudas y poder empezar a disfrutar de una sexualidad plena, sin tabú, sin juicios, con libertad y con mucha salud. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Qué rico tenerla nuevamente por aquí en casa de Creciendo Juntas. Muchas gracias, Diana, por la invitación a todos. Qué rico conversar de este tema, ya nos lo habían pedido varias veces, porque si es un asunto que a veces lo tenemos, todas decimos tener una sexualidad súper chévere, feliz, plena, pero cuando uno se va al fondo de las situaciones se da cuenta de que realmente hay miedos, hay creencias limitantes, hay un montón de asuntos, entonces qué rico que los podamos tocar aquí hoy. Correcto. Antes de empezar, Doc, para todas aquellas que ven este programa, yo ya hice una breve introducción de quién es la doctora Yurani, sin embargo, qué rico poderlo escuchar de ti, que te presentes a todas estas mamás y toda esta comunidad que nos ve. Claro que sí. Mi nombre es Yurani Marín, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Pontificia Bolivariana. Adicionalmente tengo varios entrenamientos en toda la parte de sexología clínica, toda la parte de entrenamiento de ecografía dinámica del piso pélvico, cuidado del piso pélvico y ginecología estética, funcional y regenerativa. Entonces hago generalmente como abarco de manera integral a todas mis pacientes y es así como podemos ayudar a su mejoría en toda la parte de sexualidad. Doc, acabas de mencionar una palabra que me encanta y es integral, porque a veces, como lo decía yo en la introducción al principio del programa, nos enfocamos en un solo aspecto de la sexualidad Correcto. Femenina sí. Y no vemos la cantidad de matices que hay alrededor de ella. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podríamos definir la sexualidad femenina? ¿Qué es? ¿En qué consiste? La sexualidad femenina se define como todas esas emociones que van a generar un bienestar y que finalmente van a generar un placer en todas las pacientes, pero no solamente estoy hablando de ese placer orgásmico, por así decirlo, sino que es una manera de expresarse también ante la sociedad, ante su pareja, ante todo. Entonces, antes se hablaba mucho de sexualidad en toda la parte que era como de la procreación, ¿cierto? Como la relación íntima puntualmente. Exacto, puntualmente. Pero ya ahora incluso la Organización Mundial de la Salud abarca la sexualidad como todas esas características culturales también y sociales que hace que nosotros nos comportemos frente a las demás personas, ¿cierto? De alguna manera. Y asimismo, entonces, todo eso incluye no solo el placer, sino la intimidad, la comunicación, los roles de género, ¿cierto? El hecho de la expresividad masculina o la expresividad femenina o ser un poco más neutros en ese aspecto. Entonces incluye como todos esos matices de los cuales con el transcurso de los años se ha podido como evolucionar en cuanto a esa definición. Empezamos a ver como la sexualidad como un abanico de posibilidades Correcto. En las que entra todo nuestro ser, como toda nuestra feminidad y todo nuestro ser mujer. Sin embargo, yo quisiera como que fuéramos un poquito más específicas porque no es mentira que nosotros hemos vivido culturalmente en una sociedad que nos ha impuesto ese tema de la sexualidad con ciertas características. Cuando tú hablas de que también hace parte de nuestra personalidad, nuestras emociones, y hay mamás y mujeres que nos están viendo allá y pueden decir como, ¿cómo así? ¿Y en qué consiste? ¿En qué aspectos de mi personalidad? ¿Qué emociones yo puedo evidenciar como que hacen parte de mi sexualidad? ¿Podríamos como ahondar un poquito más en ese tema? Claro que sí, Dianita. Mira, cuando nosotros hablamos de la personalidad y de las emociones, hablamos de todo ese como bagaje cultural del cual nos han hablado desde chiquitas, ¿cierto?
desde la parte como social, es decir, de cómo a mí me hable mi mamá, de cómo a mí me habla o lo que yo veo en mis abuelas, en mis hermanas, en mis amigas, de lo que ellas conversan, eso hace que a mí se me genere como una personalidad, ¿cierto? O sea, que me dé como una identidad, ¿sí? Para que lo hablemos como con ese término. Esa identidad que nos generan todas esas partes culturales y sociales y con quien nos relacionamos es lo que con el transcurso del tiempo va a hacer que yo desarrolle una positividad de pensamiento o negatividad de pensamiento ante la parte sexual e íntima, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque, por ejemplo, uno en la consulta se encuentra muchas pacientes que uno ve que de base o desde su forma cultural y de cómo fueron criadas, pues por así decirlo, tienen unas bases como muy a veces con mucho tabú o con muchos mitos aparte acerca de la sexualidad, acerca de ese encuentro íntimo o acerca solamente de relacionarse con su esposo, relacionarse con sus hijos, con su pareja, de transmitir ese amor, de dar una caricia, de dar un abrazo, ¿cierto? Entonces eso hace que hayan más mujeres muy serias, más firmes, más frías, por así decirlo, en cuanto a su expresividad de amor. En cambio hay otras que van a ser como más dadas, más tiernas, más cariñosas, pero eso no es porque, ay, yo soy así, no es porque yo soy así, es porque culturalmente agarraron tantas cosas y se pegaron de tantas cosas que hicieron que su personalidad o su forma de ser fuera de esa manera. Entonces a eso me refiero como con esa parte de intimidad, de personalidad, de emociones. Pero me encanta eso porque me da pie para hablar un poquito de esa construcción cultural, social, que nosotros como mamás y que nosotros recibimos de nuestras mamás, que nosotros les estamos entregando a nuestros hijos y que nuestras mamás nos entregaron y nos heredaron a nosotros. Pasa muchas veces que, primero saliéndonos del contexto de que la sexualidad es únicamente el orgasmo y la relación íntima, sino lo que mencionabas, me parece tan lindo rescatar eso de la ternura, del acoger, de que como mujeres seamos capaces de demostrar afecto hacia la otra persona, pues porque nos hace bien a nosotras y qué mejor que la otra persona se sienta querida. Sin embargo, hay un obstáculo, y lo mencionabas ahorita y qué rico poder hablar un poquito de eso, de muchas mujeres que dicen, yo soy así, es que yo soy seca, es que yo soy fría, es que a mí no me gusta demostrar amor. ¿Qué podemos deducir o intuir que sucede en este tipo de mujeres? Generalmente son pacientes o son mujeres, yo hablo de pacientes por la costumbre, son mujeres que, como mencionaba ahorita, vienen como con un entorno familiar que también es así, ¿cierto? Entonces es muy rara, es muy extraño la mujer que siendo pues como más seca, ay no es que no me gusta dar un abrazo, no me gusta tal y tal, en su familia sí lo hagan, ¿cierto? O sea, casi siempre sí, es una herencia que llevamos. Estas pacientes definitivamente hay que abarcarlas de una manera diferente en cuanto a que esa es su expresión de amor, ¿sí? A mí me gusta llamarlo mucho de esa manera porque cada uno tiene un lenguaje del amor me hiciste diferente, acordar de los lenguajes ¿sí? del amor, en Exacto. eso estaba pensando. Entonces simplemente es de qué manera ella se siente bien expresando su cariño o su sentimiento hacia otra persona, sea una amiga, sea su familiar, sea su pareja, sean sus hijos, o sea, de qué manera ella se siente cómoda haciéndolo, ¿cierto? Porque tampoco es cambiarle el chip ni decirle, no, entonces tenés que dar un abrazo o por ejemplo, en la consulta uno ve mucho, no, entonces tenés que acariciarlo, tenés que acariciar tus hijos, ¿cierto? Pero uno sí da unas recomendaciones como busca un espacio donde puedas tener un entorno más familiar o más de acompañamiento, o búscate una cenita, ¿cierto? Una cenita romántica o una cenita familiar, o intenta hacer esto, porque tampoco es cambiarle pues como su forma
de intimidad y de personalidad con la cual se ha arraigado desde hace 1000 años. Claro, y me ¿cierto? parece súper respetuoso esa parte, doctora, porque no es decirle lo estás haciendo mal, Exacto. simplemente es decirle, Es mira, diferente. A mí puedes me hacerlo gusta usar diferente. mucho esa expresión. Yo les digo mucho, o sea, no es cambiar, es simplemente hacerlo diferente. Es como cuando a veces, acá recuerdo muchas pacientes que empiezan a contarle a uno sus experiencias e historias acerca pues de sus relaciones pasadas, o ya cuando son divorciadas, separadas, etcétera. No es que yo me merezco a alguien mejor. Entonces yo les digo, no, no es alguien mejor, es alguien diferente e ideal para ti, porque todos somos mejores en algún punto. Claro, ¿cierto? mejor se vuelve un tema totalmente subjetivo. Exacto. Entonces yo le digo, es alguien ideal. Entonces es igual como en este tema, o sea, es buscar los espacios ideales de acuerdo a esa intimidad y a esa personalidad que tiene cada una. Bueno, Doc, pero ahí me viene otra pregunta, otra duda, y es listo. Entonces la persona, la mamá o la mujer va a consulta, dice, ok, este es mi lenguaje del amor, lo puedo identificar con la doctora, yo no soy muy expresiva, busco otros espacios, pero en casa tiene a su esposo que dice cosas como, esto es un ejemplo, me lo estoy inventando para ver qué nos sale, y que dice cosas como, no, pues es que yo sí quisiera que me abrazara más, yo sí quisiera que me dijera más te amo, yo sí quisiera que me acariciara más. ¿Cómo entonces llegar a ese equilibrio para no romper la relación, sino poder construir, pero desde lo que es cada uno? Mira, hay algo muy importante y es cuando yo les digo, o sea, es llegar a acuerdos, ¿cierto? O sea, uno en una relación siempre debe llegar a unos acuerdos con esa persona. Hay cosas que indiscutiblemente uno puede decir, yo esto no lo negocio, ¿cierto? O sea, yo esto no lo negocio, yo soy así, así, y es también deber, por así decirlo, de la pareja respetar eso y decir, bueno, mi amor, mi esposa, mi cielo, no negocia esta cosa, entonces yo la voy a instaurar, ¿sí? O la voy a intentar instaurar. Pero es eso, es llegar a acuerdos. Es que el otro también entiende, es que a ella no le gusta abrazar tanto. Entonces, bueno, Sí, no significa que no me que no quiera. te quiera o que no te abrace todo el tiempo, pero bueno, lo puede hacer una vez, pues, ¿cierto? Es como que entre los dos busquen esa coordinación, lo que tú decías, llegar al equilibrio, pero eso es fundamental, llegar a un acuerdo. A veces a mí me gusta mucho, incluso en la consulta hay esposos que llegan con sus mujeres, entonces es muy bueno porque es como ese acompañamiento de decir, es que yo quiero que todo mejore, ¿cierto? O sea, dígame, doc, ¿yo en qué puedo ayudar? ¿Yo en qué puedo facilitar las cosas? Entonces eso es muy bonito, pues, ¿cierto? Entonces así mismo es en el hogar, o sea, es simplemente llegar a acuerdos y uno les explica mucho eso, o sea, lleguemos a acuerdos, hagamos una balanza, incluso yo les pongo a veces tareas como de anota qué te gustaría, qué no te gustaría, tal y tal, para que luego valoremos las dos listas y miremos cómo podemos coordinar y llegar a acuerdos importantes. Coordinar correcto. acciones que nos hagan sentir bien a los dos sin necesidad de juzgar quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, quién lo está haciendo mejor. Simplemente es eso, una conversación para coordinar acciones. Sin embargo, aparece esta palabra tan bonita, tan poderosa, pero que nos cuesta tanto utilizarla de una manera asertiva, que es la conversación. ¿Cómo podemos conversar con nuestras parejas? ¿Cómo se puede abrir ese espacio para la conversación? Porque generalmente, y yo creo que en consulta puede pasar mucho, Doc, y tú me dirás si sí o si no, y es ese vestido, esa máscara que nos ponemos las mujeres para no conversar realmente y abiertamente de nuestras emociones, de lo que nos gusta, de lo que nos pasa, y es el yo soy así o no me pasa nada. Ajá, ¿Cierto? Entonces, correcto. es eso. Entonces, ¿cómo podemos acceder a tener una buena conversación con nuestras parejas? O más que buena, que no, la idea no es poner la etiqueta, sino una conversación asertiva que nos permita llegar a esos acuerdos. Mira, es muy frecuente que las pacientes en la consulta comiencen a tener como susto, ¿cierto? O sea, como miedo, como le digo, es que no sé cómo decirle, ¿cierto? Eso pasa con mucha frecuencia. ¿A qué me refiero? O sea, nosotras somos mujeres muy complacientes con nuestras parejas, ¿cierto? Entonces uno trata siempre como de estar complaciéndolos
en todo sentido, pero nunca al un no, ¿cierto? Va a haber un disgusto, porque como están acostumbrados a que siempre hay un sí, entonces en el momento en que hay un no, puede haber como, ¿cierto? Un encuentro. Entonces, yo con frecuencia les digo que busquen un espacio donde, obvio, no estén los hijos, ¿cierto? A veces muchas pacientes me dicen, ay, doctora, pues que en la otra habitación está la niña, está el niño, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces yo les digo, pues llévalo donde tu mamá, o sea, busca el espacio donde ustedes puedan estar solos, darse un fin de semana juntos, ¿cierto? O sea, muchas veces diferimos las cosas por los hijos y olvidamos ese rol también como de pareja, ¿cierto? Claro, de mujeres. Entonces, son como, no, es que nosotros llevamos 2 años o 3 años sin hablar, o sea, o sin hablar de este tema, porque ¿cuándo? Y así se va yendo el tiempo. Se va yendo el tiempo. Entonces la idea es como eso, o sea, buscar un espacio en el cual puedan hablar tranquilamente, sin de pronto cosas externas que los estén afectando, pues, o como que los estén desconcentrando de lo que quieren realmente hablar. Entonces a veces les digo, no sé, pues una noche de hotel, se van para, ¿cierto?, para un glamping, o en casa, pero que no estén los hijos, ¿cierto? Y entrar a hablar con honestidad, o sea, eso es lo más importante. Uno sentarse y decir, me pasa esto y esto, de manera diálogo, pues hablada, ¿cierto? O sea, tranquila. ¿Cuál es un problema muchas veces? Que nosotras como mujeres tendemos a llegar a atacar, ¿sí? Porque buscamos un culpable. Es que tú. Y eso es lo que más da como una barrera en la manera de comunicarnos con nuestras parejas, porque el hombre tiene algo muy característico y es que le aterra ser juzgado. Cuando, ¿cierto? O sea, antes ese señalamiento es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, ¿cierto? Es que tú, ¿cierto? Entonces es cambiar simplemente la forma de expresión. Yo en muchas ocasiones, y cuando tenemos sesiones de coaching, les digo, tenemos que empezar a quitar el me de las conversaciones para no cargarnos lo personal y poder que se abra una posibilidad a la solución, a la conversación. Entonces no es tú me hiciste enojar, tú hiciste esto y yo sentí tal cosa. Sin embargo, que para llegar a eso se necesita un trabajo personal. Pero para eso hay profesionales como la doctora Yurani y muchos otros más en los que podemos encontrar ayuda para poder empezar a decir y reconocer, identificar y ponerle un nombre a lo que nos pasa, porque muchas veces también es que ni siquiera sabemos. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte de comerciales y volvemos con más de Creciendo Juntas. Regresamos con Creciendo Juntas. Sin embargo, doctora Yurani, queridos televidentes, antes de continuar con nuestro tema del día, que estamos hablando hoy de sexualidad femenina, les quiero contar que hace un par de días estuvimos en el Mommy Fest, una feria, un festival de maternidad, de mamás, papás y cuidadores en la ciudad de Bogotá. Y ahí habían muchos emprendimientos. Así que aprovechamos el momento para traernos esos emprendimientos y mostrárselos a todos ustedes. Así que aquí los dejo con uno de ellos. Hola, soy Catalina Brown de Cabe Love. Creamos tu mejor versión. En nuestros talleres hacemos tu muñequita así como tú. La creamos y pasamos por un camino de volver a creer en Dios, en cómo fuiste creada desde el amor, tus dones, tus virtudes, talentos, fortalezas, cómo te ven los demás. Todo esto lo hacemos en Cali en estos momentos. Por favor, sígueme en mis redes, Talleres Cabe Love. Bueno, y así en esta feria de Mommy Fest subieron muchísimos emprendimientos que se los vamos a ir compartiendo en el transcurso de los programas de Creciendo Juntas. Doctora, bueno, retomemos nuestro tema y nos quedábamos hablando de que hay una parte de nosotras que a veces ni siquiera sabemos qué nos pasa y otras tantas es que nos quedamos calladitas porque nos han enseñado desde chiquitas que calladitas nos vemos más bonitas. Y con esto quería entrar en ese tema y ahondar un poquito porque todas aquellas mamás que hoy nos ven y todas las que hoy acompañamos los niños y acompañamos la crianza tenemos una posibilidad enorme de transformar
esa creencia sobre la sexualidad, de que nuestras hijas empiecen a relacionarse de una manera sana con la sexualidad. ¿Qué pasa con eso que hemos vivido, con eso que hemos heredado? ¿Qué tanto nos ha traumatizado de alguna manera el escuchar a nuestras madres decir cosas como, por ejemplo, cuando tenga el periodo, que nadie te vea, esconde las toallas, que nadie te las vea? Cosas así o muchas otras, en este momento no se me ocurren como muchas, pero sé que hay muchos juicios que decimos con nuestras palabras y que finalmente tienen sus consecuencias. Correcto. Mira, todo desde lo que hablaba ahorita, o sea, toda la parte familiar, social y cultural hace que obviamente tenga un impacto en nosotros. Entonces uno de ellos es ese, es como que esto ni se toca, ni se mira, ni nada, ¿cierto? O sea, como si fuera pecado, ¿cierto? Entonces, una cosa es eso, o sea, toda la parte de que no se toque por allá, usted qué está haciendo, no se mire, y eso hay que cambiarlo un poquito porque antes es importante, un poquito no, un poco mucho, porque antes es supremamente importante que las niñas reconozcan su zona genital, ¿sí? Yo tengo a veces pacientes, niñas, adolescentes, edad reproductiva o menopausia o mayores que no saben identificar las estructuras de su vagina ni de su vulva. Entonces yo le digo, te vas a aplicar esta crema en X parte. Doctora, ¿dónde? ¿Sí? Entonces es muy importante empezarle a enseñar esto a las niñas desde chiquitas, a hablar tranquilamente, ampliamente, de que mira, te va a llegar el periodo. Y en estos días hablaba con una amiga algo que es muy chistoso, y era que tú no has visto que ya hasta los comerciales de las toallas han cambiado un poco, porque antes era como agüita o se veía azulito en la toalla, sí. Y ya a veces le echan así como medio rojito, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros decíamos, o sea, qué chévere que empiece como a cambiarse esa connotación de que hay que enseñarle a nuestras adolescentes y a nuestras niñas esa parte. Otra cosa que es muy frecuente es, y llega con frecuencia, quiero, doctora, que revise el himen de mi hija, el himen de mi hija. Yo les digo, o sea, el himen es lo más objetivo que hay, porque hay muchas clases de himen, y hay himen abierto, o sea, no es que uno tenga eso allá cerrado, ¿cierto? Entonces, muchas mamás quieren esta revisión como para saber si es que la niña ya ha tenido relaciones sexuales o si fue que la tocaron o la manipularon, y desde que no haya como un trauma reciente es muy difícil para un médico identificar este tipo de cosas porque pues es diferente. Entonces mira esos tabús, ¿cierto? Otro de ellos es la parte de anticoncepción, ¿cierto? Yo no quiero que ella planifique, porque entonces si ella planifica es que yo ya le estoy dando vía libre, ¿cierto? Sí. Entonces un pase libre para que haga X cosa. Entonces yo les digo mucho, o sea, no es un pase libre, pero es preferible que indiscutiblemente si ya tiene un novio, por ejemplo, o sea, algo va a pasar. O sea, ¿cierto? Fuimos adolescentes, a todos nos tocó, por así decirlo, entonces uno sabe que va a pasar algo. Es preferible que haya una protección por un profesional dirigido, cada mujer es distinta, cada adolescente es distinta, entonces es preferible eso a que pase alguna otra cosa, que tengamos un embarazo no deseado, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Entonces mira todos esos mitos que van, y todo eso ha sido heredado desde atrás, ¿cierto? Adicionalmente hay también muchas mujeres que son como no disfrutan o no se abren tranquilamente en su parte como sexual, también porque comienzan como con todo esto, no me gusta que encienda la luz, ¿cierto? No me gusta que me vea. Claro, hay un tema de emociones, como lo decías al principio, un tema de autoestima, de reconocimiento, de validación de nuestro propio cuerpo. O de pena, simplemente, no necesariamente pena de su cuerpo, sino pena porque eso allá le han enseñado que no se ve, ¿cierto? Es como ese pudor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos venido realmente, pues como lo que nos han transmitido toda esa parte cultural y social, de que pena o muchas veces hasta la misma, lo que te decía, la misma sociedad. Yo he tenido como los mismos hombres, ¿cierto? Que uno
ay, tengo el periodo con un amigo, ay, no me diga eso, Sí, ¿cierto? sí, sí. No me digas eso, ay, porque no quiero saber tanto, pues. Entonces todo eso ha hecho que obviamente nosotras con el transcurso del tiempo no nos abramos realmente a dialogar de manera tranquila acerca de esa parte genital, sexual y de intimidad. Y que ahí hay un tema con respecto a nuestros chiquitos, que te lo pongo sobre la mesa, doctora, si me equivoco, pues me gustaría que me corrijas, y es que nosotros a veces, los papás, mamás, cuidadores, por hacer bonito terminamos embarrándola, y es cuando le decimos a la niña no se toque, no se mire, ¿no? Y empezamos a hacer esto, incluso generamos vulnerabilidad de nuestros chiquitos para el acoso sexual, porque como no conocen sus partes íntimas, como no conocen sus partes genitales, ellos no saben qué pueden tocar, qué no pueden tocar, entonces también es como abrirnos de una manera respetuosa, propia de la edad también, o sea, Obvio, dependiendo de sí. lo que nuestros chiquitos necesiten, o sea, yo no voy a hablar lo mismo con Abby que tiene 3 años, o sea, con un adolescente que tiene 14, pero sí como desde lo que decías ahorita, desde la honestidad, desde la transparencia, llamar las cosas por su nombre, Exacto. es vagina, es vulva, no es florecita, no es pajarito, o sea, como ese tipo, no, es de verdad, porque empezamos a generar en nuestros chiquitos una desconexión total de su parte íntima. Y confusión, ¿cierto? Porque es muy importante, como yo les digo, es el autoconocimiento, o sea, desde chiquitos, para que ellos puedan tener como todas esas bases, no solamente como para su intimidad, sino para hacerse respetar, ¿cierto? Eso no se toca, o eso no se toca pues por un tercero, o ese tipo de cosas es fundamental. Y nada, ya nos vamos creciendo un poquito más y también empezar a saber qué nos gusta, qué disfrutamos, poder no ser sumisas y hacer todo lo que les gusta a nuestras parejas, sino decir, ve, a mí eso no me gusta o me gusta de tal manera. Eso pasa en consulta, doctora, pasa que algunas mujeres no saben ni siquiera qué es realmente lo que les gusta, qué les da placer, qué les hace sentir bien. El 80%. O sea, el 80% tiene un desconocimiento de qué les gusta y qué no les gusta. Pero nos transmitimos otra vez a toda esta parte que hablábamos de los chiquitos, ¿sí? Mira cómo todo eso va progresando. Entonces hay muchas mujeres que son como, doctora, yo nunca he sentido un orgasmo. Y yo, pero a ti, ¿cómo te gusta? ¿Tú te has masturbado alguna vez? ¿Cierto? Entonces, no. Y yo, pero ¿sabes dónde está tu clítoris? ¿Dónde te gusta? ¿Cómo te gusta? No. ¿Cierto? Entonces se vuelven relaciones íntimas y relaciones sexuales en las cuales todo el tiempo hay como una desconexión. O sea, simplemente es como hacerlo por hacerlo, como dice el dicho, o simplemente es lo que la otra pareja abarque, ¿cierto? O sea, no hay como ese sí, para donde nos lleven, para donde nos dirijan, para donde nos lleven, donde nos pongan, lleven, como nos pongan, como nos dirigen, entonces, como lo que nos entonces pidan. eso pasa con mucha frecuencia. Es la falta de autoconocimiento, de saber cómo, si más rápido, si más lento, si más fuerte, si no, si acariciada, si no acariciada, todo esto, ¿cierto? Entonces eso pasa con mucha frecuencia y hay un tema importante que es toda la parte como de no disfrute, porque hay una tensión tal de todo el cuerpo que empieza a haber es dolor, ¿cierto? Ah, por supuesto. Entonces empieza a haber es dolor, empieza a haber es disconfort, empieza a haber es incomodidad, es que yo ya siento es dolor, pero es uno mismo que como va para donde la corriente y no hay como una relajación, entonces empieza a haber es contractura muscular a nivel vaginal y glútea y todo eso empieza a generar dolor. Y el dolor va a generar no disfrute, el no disfrute va a generar reducción del apetito sexual, ¿cierto? Entonces ahí se va otra vez como otro ciclo. Perfecto. Como les decíamos al principio, es un tema definitivamente con muchos matices, con muchos aristas, y vamos a tratar de tocar aquí los que más podamos, porque con eso que dices también me lleva a, si hay una desconexión previa a ser mamás, ¿qué pasa con el posparto en que estamos definitivamente hormonalmente
tan lastimadas y tan removidas. Ya hablamos de este tema en un par de minutos, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando de sexualidad femenina con la doctora Yurani. Y antes de comerciales empezamos a tocar un tema que es bien importante para todas las que somos mamás y tiene que ver con el posparto. Doc, qué locura ese posparto. Y pobres hombres, pobres papás. O sea, pobres nosotras, pero también pobres papás. ¿Qué pasa biológicamente con una mujer que está en posparto con su vida sexual? Bueno, entonces, después del parto hay una reducción importante a nivel de una hormona que se llama los estrógenos, ¿cierto? Y hay una que se llama los progestágenos y la prolactina, porque estamos lactando, que es la que juega como la parada, ¿cierto? Entonces, eso hace que haya, uno, resequedad vaginal importante, dos, hay un trauma a nivel también de la zona pélvica, sea que tu bebé haya nacido por cesárea o sea que tu bebé haya nacido por parto vaginal. Si es por parto vaginal, pues pudiste haber tenido un desgarro o tuvimos que hacer una pequeña cortadita para expander la zona genital y que pudiera salir la cabeza del bebé. Esto genera un proceso de cicatrización posterior, de dolor, entonces va a haber una afectación de toda esta parte de sexualidad. Adicionalmente vamos a estar en pro de un bebé, ¿cierto? Entonces es lo que el niño necesite, vamos a estar cansados, fatigados, ¿cierto? Vamos a tener un estrés, nos estamos enfrentando a ser mamás, entonces no sabemos cómo nos va a ir. Todo eso hace que el apetito sexual se reduzca completamente. La idea es que en terminología pues como científica, por así decirlo, al menos los primeros 40 días posparto se tenga como una reserva a iniciar o reiniciar el acto sexual, ya que podemos predisponernos a infecciones, etcétera, por todo esto, pero después de eso se debe hacer como un retorno progresivo al acto sexual, que incluso el 90% de las pacientes puede llegar a ese retorno a los 3 meses, pero un 10% o 20% restante se puede demorar más de 6 meses. Cuando uno habla de más de 6 meses es porque ya esa paciente y esa pareja requieren un acompañamiento adicional, ¿cierto? Uno de los principales, por ejemplo, mitos es el temor. ¿Me va a doler? Uno. Y dos, el temor de que si su pareja la va a volver a ver igual allá o cómo quedé, ¿cierto? Okay, sí. ¿Cómo quedé? ¿Cómo habré quedado? Hablando como de manera estética, que cómo quedó nuestra vulva o no. No estética, sino como si quedó muy abierta, okay, ya. Por el parto sobre todo. Claro. Recordemos que en el parto hay una sobredistensión importante de los ligamentos y la musculatura a nivel de nuestra zona pélvica y genital, entonces hay un proceso que puede demorarse para volver a retornar y nunca retorna 100% pues a su estado basal, pero que dé una tranquilidad. Entonces ese temor de si me va a doler, de si será que me siente igual, ok, ¿cierto? Perfecto, ya. Es una de las cosas que más demora todo ese retorno, adicionalmente de todo lo que te dije ahorita, el cansancio, el estrés, de enfrentarnos a ser mamás, todo eso también afecta todo ese retorno de nuevo. Nosotras somos las que tenemos todos los cambios, o en su gran mayoría físicos. Sin embargo, en nuestras parejas también hay unos cambios emocionales. Se los cuento por experiencia propia. Yo tuve a mí nunca me dio depresión postparto, yo se les he contado varias veces, pero sí tuve como una especie de una tristeza que no encontraba Correcto. de dónde y en fin. Sin embargo, te hago este contexto para preguntarte y que nos cuentes un poquito cuál es el rol del esposo, del compañero, del papá en ese acompañamiento a retornar y retomar esa normalidad de nuestra vida sexual después de ser mamás. Ve, el principal rol de nuestras parejas, como tú lo acabas de decir, Diana, es acompañar, ¿sí? Es entender que definitivamente hay un cambio, ¿sí? O sea, hay un cambio a nivel familiar, a nivel de pareja,
a nivel de que estamos en pro de un bebé. Entonces es entender el cambio de esa mujer, entender el cambio de su pareja e irse acomodando de manera paulatina, de manera lenta, a esos cambios que están generando físicos y emocionales de su pareja, ¿cierto? Y de fatiga, y de cansancio, y hormonal, y de todo. No, y que llega la noche ya tú no quieres nada, quieres dormir, o sea. Entonces es ayudarle a que se sienta acompañada, mi amor, yo entiendo, y a que ese retorno, esto se los digo con mucha frecuencia, nunca puede llegar a ser igual a como era antes, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero? A que hay que autoconocerse otra vez, o sea, hay que reconocerse otra vez en el posparto. Hay un autodescubrimiento de esa nueva mujer. De esa nueva mujer, porque incluso hay muchas mujeres que le comentan a uno en consulta, doctora, tan charro, es que a mí antes me encantaba que él me acariciara, no sé, el cuello, los senos, la zona abdominal, mis nalgas, etcétera, y ahora me aterra. Pero claro, entonces si tú como mujer no se lo expresas a él, él está con lo que a ti te gustaba antes. Entonces el que va a llegar a hacer lo mismo. Sí, claro. Y a ti ya no te va a gustar, ya no te vas a sentir cómoda, ¿sí? Entonces por eso hay que volverse a autoconocer y reconocer y expresarle a su pareja para que ellos puedan acoplarse también a esos nuevos cambios que tiene uno en el posparto. Doc, hablabas ahorita cuando empezamos el tema de ciertos, pues digamos que no reglas generales, pero sí como unas pautas de tiempo, porque también se puede decir, bueno, pero es que nosotros ya llevamos 3 años y no nos tocamos ni una oreja, ¿cierto? Entonces, me gustaría como que repitiéramos eso, que nos quede claro a nosotras y a todas las que nos están viendo, cuándo de verdad hay que empezar a buscar o considerar buscar ayuda profesional. Entonces, mira, como hablaba al principio, los primeros 40 días, que son los que hablamos pues del posparto, la idea es tener un periodo de descanso, estar pues como en ese cuidado para evitar infecciones sobre todo. Posterior a esto, podemos empezar a hacer un retorno, que eso depende obviamente de la pareja, o sea, no es que cuando hablamos de tiempos, son tiempos, pero cada pareja se acomoda a su propio tiempo, ¿sí? Eso es fundamental. Sí, dependiendo de las dinámicas. Correcto. Que se vivan en pareja. Entonces, después de los 40 días, más o menos hasta los 3 meses, es cuando uno habla de que hay un retorno que puede empezar a ser progresivo, que algunos lo pueden hacer antes, que algunos lo pueden hacer un poco después, pero si ya finalmente llevamos más o menos 6 meses sin retornar porque no queremos, porque no nos gusta, porque qué miedo, porque tal cosa, entonces es importante ahí buscar esa ayuda profesional para entrar a mirar por qué hay temor, por qué no hay ese retorno, etcétera, etcétera. Bueno, Doc, aquí hay otro tema que es la ayuda profesional y con eso yo quisiera preguntarte, hay avances médicos, ya no es como antes, ¿cierto? Ya hay muchas ayudas, entonces, ¿cuáles son esos avances médicos que te ha tocado evidenciar en tu carrera con los que ya puedes acompañar de una manera más asertiva, más oportuna, como más... más efectiva a mujeres, mamás y parejas que van a consulta por todos estos temas que estamos tratando? Entonces depende mucho del motivo por el cual la paciente esté consultando, ¿cierto? Entonces, una de las principales causas que hay entre los motivos de consulta es, como hablábamos ahorita, el dolor, la cicatriz que generan los desgarros, que eso produce mucho dolor al momento del inicio de la penetración, por ejemplo, entonces da temor, empieza a haber contracturas musculares, entonces de acuerdo a eso pues se hace el retorno, ¿cierto? O sea, si es algo físico o si es netamente emocional, pues hacemos un acompañamiento con la parte de psicología y o psiquiatría de ser necesario. Pero si ya es algo más físico, por este temor, por desgarro, por cicatriz, por dolor, etcétera, podemos entonces hacer una de ellas, y es fundamental, son las terapias de piso pélvico dirigidas por fisioterapeutas expertas de piso pélvico. Podemos hacer también instauración de mecanismos de láser vaginal para toda la parte de hidratación, de recuperación de las cicatrices. También encontramos lo que son equipos de radiofrecuencia o tecarterapia, que es por medio de calor y fricción celular, comenzar a hacer como tipo de drenaje linfático
linfático, comenzar a ayudar a la vascularización, a la vasodilatación. Entonces, estos son tecnologías, incluso hay inyectables de plasma para mejorar la fibrosis que se produce a nivel de los desgarros, ácido hialurónico inyectado también para ayudar a relajar todo ese tejido. Entonces mira que hoy en día hay muchas cosas y lo primero que yo les digo a nuestro a las pacientes es: no nos tenemos que aguantar nada. O sea, hay que buscar ayuda, hay que buscar como todo eso para poder mejorar nuestra calidad de vida, que es lo fundamental que yo siempre les digo. O sea, nuestra calidad de vida no tiene precio, entonces no hay que aguantarnos nada, sino que es ayudar y buscar, porque hoy en día hay múltiples manejos y acompañamientos de los cuales podemos ayudar a todas nuestras pacientes. Doc, eso que nos cuentas es un regalo de verdad para la intimidad, para el placer, para el bienestar de las mujeres, porque es importantísimo que sepamos que tenemos a la mano toda esta cantidad de herramientas, de medicina, de ciencia a nuestro servicio para que disfrutemos de una sexualidad plena y sana. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, y antes de continuar con nuestro tema, hablando de sexualidad femenina, de todos sus matices, quiero agradecer a 4x4 por mi outfit del día de hoy. Este color me encanta, además la tela del vestido es deliciosa, es fresquito, y bueno, ya sabe que lo pueden conseguir en las tiendas de 4x4. Bueno, doctora, sigamos conversando nosotros aquí del tema que nos compete. Aquí detrás de cámara nosotros empezamos a conversar y hay una cantidad de cosas de verdad que desconocemos, que tenemos a la mano, que nos puede facilitar la vida. Y les voy a contar una infidencia que le contaba a la doctora, y es que mi posparto yo quedé con el piso pélvico, ¿cómo se dice? Flácido. Débil. Claro, entonces me orinaba y pasaban mil cosas. Cuando fui a la ginecóloga, me mandaron unas terapias de fortalecimiento. Yo quedé muy sorprendida porque no sabía que ese tipo de terapias existía, menos para el piso pélvico, y es de verdad que por la vagina nos meten una pesita y es un ejercicio para fortalecer el músculo que es el piso pélvico. Correcto. Y no lo sabía, y bueno, ahí se los comparto para que también empecemos a darnos cuenta que sí es importante conocernos, y todo lo que nos dijiste antes de comerciales, todas las alternativas que tenemos para hacernos cargo de nuestra vida sexual están a nuestra disposición. Sí, total. Doc, bueno, aquí avanzando un poquito más en el tema, hay un factor en las mujeres después del posparto, yo sé que lo tocamos por encimita, pero que genera mucha culpa, y quisiera como dar un poquito de tranquilidad a aquellas mujeres que sienten ese deseo sexual tan bajito. Ya sabemos que es por todo lo que la doctora nos ha explicado, los trasnochos, el cansancio, todo lo que pasa a nivel hormonal, pero ¿qué mensaje desde tu profesión, desde esa autoridad que tienes con toda esa experiencia, le puedes decir a estas mujeres que están atravesando ese posparto y que dicen, no, es que a mí no me dan ganas? Bueno, lo más importante es saber que todo es un proceso, ¿sí? Que todo pasa, como dice el dicho, todo va a ir pasando, y yo les refuerzo mucho que cada día tiene su afán, ¿cierto? O sea, hay que esperar primero que pase todo este proceso, que te acoples como mamá, que estés tranquila, que empiecen a pasar como las fatigas, los trasnochos, y ir haciendo un acompañamiento más adelante, ¿cierto? Por parte de tu ginecóloga tratante, de tu psicólogo, si tienes psicólogo, como para que vayamos haciendo un acompañamiento. Pero lo más importante es que se sientan tranquilas, que lo que están viviendo muchas mujeres lo están viviendo, ¿cierto? O sea, que no eres la única. Eso es muy fundamental, porque muchas dicen, ¿cómo seré yo? No, o sea, es parte del proceso, es parte de todo lo que genera, pues como todos estos cambios en el posparto. Entonces es muy importante que entiendas que no eres la única, que cada día tiene su afán, que hay que tener paciencia, tranquilidad, que es un proceso que va a pasar, que no va a durar para siempre, sino que va a ir pasando pues como todos estos cambios y esta sensación de reducción del apetito sexual.
Perfecto. Doc, hay un tema también con las mujeres que atravesamos posparto, y es que todo el foco está en nuestros chiquitos, pues por obvias razones. Hay un ser humano que acaba de llegar al mundo que necesita nuestra atención, nuestro cuidado y demás. Sin embargo, ¿qué tips, herramientas, consejos, recomendaciones les podemos dar a las mamás para que tengan un autocuidado de su salud sexual mientras atravesamos y pasa todo este proceso? Entonces yo les digo mucho que ojalá pues las que pueden tener una ayuda adicional de su pareja o de su familiar sea importante. También les digo con mucha frecuencia que intenten no estar aceleradas todo el tiempo. Yo sé que es difícil, pero es muy importante que no estén todo el tiempo aceleradas, que intenten estar orinando con frecuencia, que no orinen de afán, ¿cierto? Que estén acompañadas de su pareja, que estén tranquilas. Entonces eso es muy, muy, muy importante para que puedan empezar como a retornar su cuidado a nivel de piso pélvico y a nivel sexual, ¿sí? Que estemos como orinando en los tiempos que son, alimentándonos muy bien, hidratándonos muy bien, ¿cierto? Todo eso empieza como la base para ya más adelante mirar si hay algún tipo de disfunción en su piso pélvico o a nivel sexual que les esté afectando, y ya con eso hacemos un acompañamiento ya más dirigido. Perfecto. Doc, conversar contigo siempre es un placer, y yo sé que llenamos de mucha información de valor a todas esas mujeres y mamás que nos ven. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero yo no me quiero ir sin hacer mitos y realidades. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Claro que sí. Entonces, yo leo la frase mito o realidad y listo. ¿Lista? Empecemos. Mito o realidad. La sexualidad es una parte importante de la salud y el bienestar de las personas. Realidad. La educación sexual temprana es esencial para promover relaciones sexuales seguras y saludables. Realidad. Las prácticas de sexo seguro, como el uso de condones, pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual. Realidad. La orientación sexual es un aspecto fijo de la identidad de una persona y no puede cambiar. Mito. La comunicación abierta y honesta es clave para mantener relaciones sexuales satisfactorias. Realidad. La disfunción eréctil solo afecta a los hombres mayores. Mito. El estrés puede tener un impacto negativo en la función sexual. Realidad. La satisfacción sexual es la misma para todas las personas y no varía. Mito. La menopausia puede traer cambios en la función sexual de las mujeres. Realidad. La terapia sexual es una opción efectiva para abordar problemas sexuales en una relación. Realidad. Doc, muchas gracias nuevamente No, a ustedes, por estar muchas en gracias. este espacio, por compartir con nosotros tu profesionalismo, tu experiencia, traernos tanta información de valor a toda esta comunidad de mujeres y mamás. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer a Sharon Makeup por mi maquillaje del día de hoy, a todos ustedes por acompañarnos siempre en este programa que hacemos con tanto amor para ustedes. Recuerden que nos vemos también por YouTube y recuerden compartir el programa para que llegue esta información a muchas más mujeres y muchas más mamás. Doc, un minutico para, 30 segundos me están diciendo por acá, para despedir y un mensaje que le quede a toda esta comunidad de Creciendo Juntas. Bueno, les quiero decir a todas que recuerden que todas somos muy diferentes, que es muy importante consultar a tiempo ante cualquier situación, tener un acompañamiento, entonces siempre las vamos a esperar con los brazos abiertos. Pueden encontrarme también en Medicina Fetal, en la sede del Tesoro. Ya tenemos toda la parte de integralidad de la mujer, y también en mi consultorio privado en la Clínica Medellín del Poblado. Doc, muchas gracias, un placer haber conversado contigo. A ustedes nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.